mando, ya podrá consultar lo que quiera por el chat o por audio, eso no hay ningún problema. Bien, a ver. Toda la pantalla, ustedes me tienen que avisar cuando esté la pantalla transmitiéndose para que yo me entere. De todos modos, creo que me empieza a aparecer a mí, pero... A ver, tu presentación... Se tiene que armar el loop. Cuando se arme el loop, está todo listo. Si no se arma el loop, no sé si estamos. ¿Ven el loop? Sí, ahí está el loop. Perfecto. Bueno, volvemos a lo que estábamos antes. ¿Qué dicen? Sí, perfecto, genial. Bueno, conexiones de resistencias. Tenemos la conexión serie y la conexión paralelo. La conexión serie tiene algunas características que son, esperen que no me acuerdo si estoy transmitiendo con cámara, si pongo la cámara prendida, pierde un poco de definición y por ahí está. Resistencia total va a ser mayor a la resistencia, concretamente va a ser la suma de cada una. La intensidad de corriente, esto se lo voy a marcar de hecho con un asterisco, como diciendo que son ítems. Ítem 1. Está llegando una solicitud. Este es otro ítem. La intensidad de corriente es la misma para todos los componentes de la serie. Otra conexión, mejor dicho. Y por último, el voltaje aportado a los componentes es igual a la suma de las caídas de voltaje. Vamos a correr un poquito para acá. Esto también lo vamos a correr un poquito para acá y lo vamos a bajar para que quede juntito. Muy bien, ahí parece que quedó todo junto. Bien, es así. Entonces, el voltaje aportado a cada componente es igual a la suma de las caídas de voltaje en cada componente. Como les decía en el video anterior, no me acuerdo si puse a grabar o no. Sí, estoy grabando. Perfecto, estoy grabando. Cuando conecto una fuente a una conexión serie, esta le aporta voltaje a los componentes y los componentes como que se polarizan en un sentido inverso. El voltaje no tiene sentido, pero a fines prácticos de entender el tema, se puede decir que quedan cargados con un sentido, que de hecho yo generalmente lo que les explican es que pongan una flechita arriba que indica el voltaje, cómo va el sentido, que sería así, de negativo a positivo, es como si fuera el sentido de la corriente que va, no, perdón, un sentido contrario a la corriente que va de negativo a positivo, que indica el voltaje. Entonces el voltaje va para acá, y la fuente va para acá. Entonces, si se fijan, son sentidos opuestos y se restan, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Mi fuente me aporta 5 voltios y en mis componentes caen 4,55 milivoltios y 4,55 voltios, que sumados dan aproximadamente 5, por ahí dan un poquito más por cuestiones de redondeo, esto no es exactamente 4,55, sino que es 4,54 periódico. Entonces, bueno, obviamente acá resistencia total es la suma de ambas resistencias, R1 más R2, pero la intensidad de corriente es para todos la misma. 4,55 miliamperios, ¿por qué? Porque circula la misma corriente por esta malla, que es un circuito cerrado. O sea, parto de un borne, llego al mismo borne sin pasar 2 veces por el mismo lugar. Esto es una malla, básicamente. Es un lazo también conocido. Bien, perfecto. Ahora, de hecho, esa definición es de lazo, pero bueno, a fin de prácticas no sirve para la malla. Si pasamos a la conexión paralelo, todo esto se calcula con B igual a R por I y B sobre R, R igual a D sobre I. Los voltajes se calculan con esta que tengo. Las corrientes, obviamente, hicimos resistencia total. Primero, lo primero que se hace es calcular la resistencia total de la serie. Esperen que calculemos esto. Después hacemos el voltaje total sobre la resistencia total para tener la corriente total. Con la corriente total sabemos que todos los componentes tienen la misma. Y a partir de ahí calculamos los voltajes haciendo intensidad por resistencia. Victoria es la reina de Inglaterra. B es igual a R por I igual al voltaje. Con eso se soluciona la conexión serie. La conexión paralelo, por su parte, tiene otras características diferentes, que es que la resistencia total va a ser menor. Esto lo voy a marcar con... Entonces quiero marcar las palabras importantes, ya que no puedo resaltarlo con negrita, se los voy a poner con subrayado. Menor a la más pequeña de las resistencias, y esto es fundamental. Mientras mayor sea la diferencia,
más se va a parecer, perdón por eso, vamos a corregirlo. La diferencia, más se va a parecer a la resistencia más baja. Eso es fundamental para entender el circuito paralelo. Ahora, ¿cómo se ve esto? Un ejemplo fácil. Yo tengo que la fórmula para calcular un paralelo de 2 es R1 por R2 sobre R1 más R2. Después lo borro, no se preocupen. Y vamos con dos casos emblemáticos. Que R1, que serían como por así decirlo los extremos. Que R1 sea igual a R2 y que es el caso en el que la diferencia es la más pequeña posible. Cuando es la diferencia mínima, cuando son iguales. Y en el caso, esperen que alguien haga solicitud. Ahí está Octavio. Hola Octavio, bienvenido. No hemos avanzado mucho sin vos. R1 que sea mucho mayor, mayor, está horrible, bueno, supongo que es un signo mayor porque no me va a salir, mucho mayor a R2. Muy al límite, no sé por qué, si puedo correr la pantalla y no hay problema. Así que vamos a correr, y ahora sí. Vamos a corregir esto porque está horrible. Que R1 sea, vamos a escribir todo de nuevo. R1 mayor, cuando hay dos signos mayor quiere decir que es mucho mayor a R2. ¿Cuánto es mucho mayor? Al menos 100 veces. Al menos 100 veces. Por ejemplo, si R1 es 10 ohmios, R2 tiene que ser 1000 ohmios. Esos son los dos casos como extremos para evaluar esta fórmula. Entonces, veámoslo de una manera sencilla y pensemos, este es nuestro caso A, este es nuestro caso B. Entonces, en el caso A, yo tengo R1 por R2. R1 por R2, si valen lo mismo, esto no es otra cosa que R1 al cuadrado sobre 2R1. ¿Por qué? Porque R1 más R2 son lo mismo. Entonces, yo puedo simplificar uno de estos con el 2. No, perdón, con el R1. Porque esto es R1 por R1. Saco un R1 y esto me queda que es igual a R1 sobre 2. O sea que si tengo un paralelo de resistencias iguales, la resistencia total va a ser la mitad que cada una. Si yo pongo 100 ohms y 100 ohms en paralelo, el resultado va a ser 50 ohms de resistencia total del circuito. O sea, el circuito lo va a ver como una resistencia de 50 ohms. Es una forma útil de reducir resistencias muy grandes y de hallar valores por ahí muy complicados. Ahora, ¿qué pasa con nuestro caso B? Cuando las resistencias son muy diferentes, que es nuestro caso en realidad de análisis, porque tenemos una resistencia de 100 y de 1000. No son 1000 veces, pero ya con 10 veces, por ahí 10 veces alcanza. Estaría bueno si pudiera cambiarlo. 10 veces ya alcanza, en el caso del paralelo este, de las resistencias en paralelo, porque ya es 90% más grande, 90% más chico. Que van a entender eso. Ahora, esto es R2, o bueno, R1 por R2, R2. Pero R1 es mucho más grande que R2. Así que si la sumo, si ustedes piensen, si yo sumo 10 a 1000, es 1010. Es casi 1000. Es muy poquito lo que varió menos del 1%. Entonces se puede decir que prácticamente esto es muy similar a R1. Y entonces, si yo tengo una multiplicación, si esto es muy similar, esto es muy parecido a poner 1 por R1. ¿Y por qué tengo que poner el 1 por R1? Porque esto se simplifica.
Y tengo que R1 por acá, R1 por acá, y me queda que esto es igual a R2. No es igual porque esto no es 1. Esto es muy similar a 1. Así que va a ser más pequeña, pero va a ser muy similar, aunque no va a ser igual. Eso lo voy a poner con el simbolito de similar, que es una ondita. Como una olita, si se fijan es con el Alt 4, si les interesa saberlo. Muy similar a R2. Y es por esto que lo que les digo, ¿sí? ¿Alguien activó el micrófono? Alejo, Sí. una pregunta. ¿Esa operación es la misma que hacer 1 sobre la sumatoria de la resistencia elevada a la menos 1? Exacto, es lo mismo que hacer. Si esta es la simplificación para dos resistencias. Es lo que les decía la clase 1 o 2. Que cuando tienen dos resistencias es más fácil, para mí, es más simple verlo así que verlo como 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Al estar a la menos 1, esto es 1 sobre. Entonces, 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 es igual, es exactamente lo mismo que hacer esto. Entonces yo lo pongo directamente así, que me sirve más para hacer estos análisis, si se fijan. Pero es exactamente igual, así que eso es a conveniencia de cada uno. Dicho todo esto, podemos pasar a analizar nuestros circuitos. Pero quería mostrarles esto de que mientras mayor sea la diferencia, más se va a parecer a más baja, para casi ser igual, porque piensen que 1000 por 10 es 10.000, dividido 1010, y es lo mismo casi que hacer 10.000 sobre 1000. Y esto me va a dar 10. Bueno, si hacemos 10.000 dividido 1010, esto es igual a 9.9, que es casi 10 prácticamente. Entonces me queda verificado, bueno, que se cumple esta propiedad. En el cambio, en el caso en que la diferencia es menor, la más mínima posible, que es cuando son iguales, bueno, entonces no se va a parecer tanto a la resistencia más baja, sino que va a ser en realidad la mitad de la resistencia. 1 o 2, bueno, eran iguales. Así que lo mínimo que van a tener es la mitad de la resistencia, más chica obviamente, y lo máximo que van a tener es la resistencia más chica. Pero siempre va a ser menor. Dicho todo esto, podemos analizar nuestro circuito. Voy a borrarlo porque quedó. Bueno, no lo voy a borrar por si alguno lo sirve. Pero sí pasamos a calcular. Entonces, nuestra resistencia total, en este caso, dijimos que teníamos una R1, acá no le puse los valores, así que todavía no se veía, una R1 de 100 ohms. Vamos a usar los mismos valores para que se pueda entender bien todo. Acuérdense que Ceci está en el chat por si tienen alguna duda ahí. Y entonces, mi resistencia total va a ser 100, o sea, sería 100 por 1000, o sea, 100.000, dividido 1100. Y esto me da 90,9 ohmios, obviamente. 90,91, si quieren. Si se fijan, es muy similar a 100, es menor, ¿por qué? Y porque todavía son parecidas. Pero si esto fuera, por ejemplo, 10.000 o esto fuera 10, y esto sería 9,9, por ejemplo, en vez de ser 90,9. Bien. Esto es el 90%. Si se fijan, creo que yo les decía que con 10 veces es alrededor del 90% de la resistencia total. Si se fijan con unidades pueden calcular cuánto es lo que va a aparecer según la diferencia de cantidades. Bien, tenemos la resistencia total y tenemos el voltaje aportado, que es de 5 voltios. Entonces podemos calcular la corriente total. Pero en este caso la corriente total no va a circular por todas las resistencias. Porque como les decía en la parte de series, para los que estaban, la intensidad de corriente va por ramas. Entonces, cuando llega a un nodo, esto se llama ley de Kirchhoff tenemos la ley de mallas y la ley de nodos. Por la ley de nodos, dice que cuando llega la corriente a un nodo, se bifurca en cada una de las ramas que salen a ese nodo. Todo lo que entra sale, no tenemos diferente, o sea, no se pierde corriente, pero sí vamos a tener una división de la corriente en las ramas que tenga. Entonces, si esto es mi I total,
IT, cuando llega al nodo A, se va a bifurcar en una I2, porque pasa por la resistencia 2, muy sesudo, y una I1, que es la que pasa por la resistencia 1. Esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2. Al llegar al punto B, estas se vuelven a unir, porque I1 llega, I2 llega, sale una sola, y la que vuelve para acá es I total. ¿Por qué? Porque todo lo que llega sale, y además por ley de Kirchhoff, que ya la van a ver, pero bueno, se las dejo escrita para que lo tengan. IT es igual, esta es de Kirchhoff, estas las de arriba eran de Ohm, pero esta es de Kirchhoff. IT es igual a I1 más I2. En este circuito que era el serie, podría ponerles que, por ejemplo, B total, o sea, el B aportado, es igual a B1 más B2, que eran las caídas de tensión. Entonces, ¿qué pasa? En mi circuito paralelo lo que tengo es corrientes diferentes, pero el voltaje es el mismo. ¿Por qué? Porque el voltaje se aporta en bornes y ambas resistencias están tocando los dos bornes de la fuente. Entonces, si yo entre el borne A y B digo que tengo 5 voltios, es válido para la fuente, es válido para la resistencia 1 y es válido para la resistencia 2. O sea que el voltaje entre bornes es igual para todos los componentes entre esos bornes. Entonces, en mi conexión paralelo, voltaje total, o voltaje, vamos a ponerle AB, es igual a voltaje 1 y es igual a voltaje 2. En este caso, intensidad de corriente total era igual a intensidad de corriente 1, que era igual a intensidad de corriente 2. Entonces, si notan las similitudes y diferencias de estos circuitos. La conexión serie tiene misma corriente, distintas caídas de voltaje, que se suman para encontrar el voltaje total, porque no se pierde voltaje en ningún lado, idealmente. Y en el paralelo sucede lo mismo, pero a la inversa. La corriente es la que se bifurca y tengo por partes, pero se suma para hallar la corriente total, pero el voltaje de los componentes es exactamente el mismo. Entonces, yo puedo agarrar y decir que el voltaje 2 es de 5 voltios y el voltaje 1 es de 5 voltios. En este caso, lo que vamos a calcular son las corrientes. Y entonces vamos a decir que la corriente total es 5 dividido 90.91, vamos a ser un poco exactos. Esto me da, digamos, estos son 55 miliamperios. Muy chiquito. De hecho, sí, son 55 miliamperios, porque es como si lo dividiera por 100, así que sí, está bien. Y en este caso yo tengo 5 voltios dividido 1000 ohmios. 5 dividido 1000, esto obviamente me va a dar 5 miliamperios, perdón. Y en este caso me va a dar 5 voltios sobre 100, me va a dar 50 miliamperios. Si se fijan, tiene sentido. 5 miliamperios más 50 miliamperios, 55 miliamperios. Da. Ahora, ¿qué es lo que me gusta analizar de esto? Que en sus componentes hay una tercera proporcionalidad según los paralelos y los series, que son una relación directa en la serie, inversa en el paralelo. En la serie, por la misma ley de Ohm, se desprende, si lo analizan bien, ¿se dan cuenta? La caída de tensión va a ser mayor, vamos a poner otro colorcito, va a ser mayor mientras mayor sea la resistencia, o sea, el aporte de resistencia del componente a la resistencia total. Si se fijan, 1000 de 1100, si hacemos 1000 dividido 1100, esto es aproximadamente el 90%, 90,9%, que es obviamente aporta 90% de la resistencia y cae el 90% del voltaje aportado. 45, 5 por 9, 45, 90% aproximadamente. En cambio, el que aporta solo el 10% se lleva el 10% del voltaje. En la conexión paralelo pasa la inversa. ¿Por qué? Porque la corriente, si se acuerdan,
la resistencia se opone al paso de corriente. Mientras mayor sea la resistencia, más se va a oponer al paso de corriente. Entonces, mientras mayor sea la resistencia del componente o el aporte de resistencia, no, sí, digamos que la cantidad de resistencia total, en este caso, del componente, menor va a ser la circulación de corriente por esa rama del componente. Si se fijan, acá tengo el 90%, o sea, tengo una que es 10 veces más, mejor dicho, 10 veces más grande la resistencia de la rama 2 con respecto a la rama 1. ¿Qué pasa? Y bueno, por la rama 1 pasan 10 veces más, se fijan, la relación está acá, 10 veces más corriente por la rama 1 que tiene 10 veces menos resistencia que por la rama 2 que pasan 10 veces menos amperios porque tiene 10 veces más resistencia. Espero que se entienda, que no se haya enredado mucho. Espero que lo haya entendido. Cualquier cosa, acuérdense que activan el micrófono y me cuentan. Lo que tengan de duda, también está Ceci, pero es así. La relación con el paralelo es inversa. Mientras menor sea la resistencia de la rama, más va a pasar. De hecho, si ustedes puentean con un cable, si solo un cable, nada de cosas, las resistencias se pueden anular y olvidar porque la fuente está puenteada. Toda la corriente va a pasar por el cable porque tiene una resistencia ideal de 0 ohmios. Así que nunca hagan eso porque van a poner el corto a la fuente y pueden romper algo. Pero es así. Entonces, si llegan a puentear con un cable, si lo hicieran para un caso de análisis, porque por ahí pasa con las llaves, que se cierra un camino y queda solamente un cable, si tiene una resistencia en paralelo a ese cable, esa resistencia se descarta. Y esta también se descarta, pero están todas en paralelo. Espero que se entienda eso. Del modo que, del mismo modo en la serie, si ustedes conectan con un cable, no sumar nada y no aporta nada. Pero en el paralelo sí. Bien, dicho todo esto, ahora sí podemos empezar a analizar. Le voy a sacar una capturita a la pantalla. Y ahora sí podemos empezar con lo que era el TP3 propiamente. Y van a entender por qué les estuve un rato explicando todo esto. TP3, vamos a agarrarlo, vamos a poner contexto, así todos lo tienen. TP3. Ponerlo por acá arriba, vamos a agrandarlo un poco. Ahí estamos. TP3. Y dice que el punto 1, conexión de resistores, y acá ya empieza lo que les estaba diciendo recién. Usted dispone de 4 resistores, un R1 de 10 kiloohmios, un R2 de 4700, un R3 de 10 y un R4 de 220, y dice que empleando simultáneamente los 4, esto vamos a hacer como hacíamos el otro día, que copiaba y pegaba, así tenemos toda la pizarra para usar. Esta es la herramienta de recortes que les decía. Uy, esto que no se ha hecho nada. La herramienta de recortes, ustedes ponen recortes o recortar en el buscador de aplicaciones y la tienen seguro. Y si hacen copiar y pegar, le hacen una copia y la pueden pegar donde quieran. Si le ponen pegar en el WhatsApp web, la están enviando la imagen. Bien, conexión de resistores, vamos a ponerlo por acá. Y dice que dispone de 4 resistores, vamos a dibujarlos. Vamos a poner directamente primero contexto. Vamos a ordenarlos de menor a mayor, de mayor a menor según quieran, pero ordenados, porque eso nos permite tener una seguridad. Vamos a poner R1, ¿cuál es el más grande? R1 que vale 10K. Bueno, vamos a poner de mayor a menor. 10K. El ohm se entiende que son todas resistencias, así que lo voy a obviar. R2 que tiene 4700, que eso no es otra cosa que 4,7K. Vamos a poner la misma escala que estamos hablando aquí. R4, que es igual a 220, y R3, que es igual a 10 ohmios. Bien, perfecto. Y ahora sí podemos empezar a ver el punto. Dice, el A necesitamos una resistencia equivalente de la conexión de los 4 resistores que sea menor a 220. Uy, perdón, 220. Pero que sea mayor a 200. No me va a dar lugar para poner el ohmio, pero bueno. Nada más que sí entra el ohmio. Un ohmio chiquitito. Ahí.
Bien, 200 ohmios, 220. No sé por qué lo escribí de nuevo, si estaba en el enunciado, pero no importa. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, si nos fijamos, ¿qué tenemos? Tenemos una resistencia de 10K, muy grande para poner en serie. 4,7K, muy grande para poner en serie. Claramente, si tengo valores mucho más grandes, es porque voy a necesitar hacer un paralelo. Y tenemos 220 y 10. Si se fijan, nuestro valor requerido es muy similar a 220. Por lo tanto, una de las posibilidades sería hacer, no sé, hacemos, esto sería, por ejemplo, R1, esto sería R2, y esto puede ser R3, todo en paralelo con R4. Así si lo ponemos, es una serie. ¿Cómo indicamos esto? Con bornes. Indicamos un borne acá de conexión y un borne acá de conexión. Este es nuestro borne A, o podemos ponerlo así, ahí y ahí, borne de medición A, borne de medición B, o viceversa. Estas son donde van a entrar las puntitas del multímetro, si se fijan. Este es A, este es B, y acá yo tengo 10K, acá yo tengo 4,7K, acá yo tengo 10, todo en paralelo con 220. Y acá si calculamos, esto hay que calcularlo, no queda, bueno, en realidad no, podemos hacerlo con 2, porque esto sería equivalente, si se fijan, son 3 resistencias en serie. Esto es equivalente, 3 rayitas es el equivalente, a hacer una única resistencia de un valor de 14, 7, 10 ohmios, en paralelo a 220, que es nuestra resistencia 4. Y todo medido en estos dos puntos, punto B y punto A. Esto era 220. Y si lo calculamos, si alguien tiene ganas de calcularlo, yo lo voy a calcular para que les dé el resultado. Hacemos 4, 7, 10, perdón, 14, 7, 10 por 220 dividido 14, 9, 30, que sería la suma. Y esto me da un resultado de una única resistencia entre bornes, que sería la resistencia equivalente. Pues ya calculé el paralelo. Me quedó fea la resistencia, pero no importa. Una R equivalente de 216 ohmios. Yo me olvidé del ohmio, vamos a ponerle el ohmio. Y esta resistencia equivalente entre los bornes A y B, ahí se está sumando la llamada, esperen que digo acepto. Ejer. Bien, perfecto. Entonces la resistencia equivalente quedaría de 216 ohmios, que si se fijan, cumple con el requisito de ser mayor a 200, menor a 220. ¿Por qué? Y porque como sabemos las características de conexión paralelo, sabemos que poner en paralelo 220 con una resistencia mucho mayor, que es de, por ejemplo, 14K, fíjense que ya es más de 10 veces más grande, 10 veces más grande, 2200, esto es casi 3 veces más grande, o está más cerca del 3 que del 2 veces más grande. Esto me da una muy similar al 220, menor a 220, y bueno, ya alcanza para cumplir el requisito. La segunda, el B, nos pide que sea mayor a 3200, pero menor a 3310. Y esta ya tiene más para jugar. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna que sea muy similar, como para decir, bueno, esto es obvio, y le hago un paralelo. En este caso, yo lo que haría, por ejemplo, sería jugar con la relación entre 10K y 4700. Si se fijan,
4.700 es, bueno, poco menos de la mitad de 10K, pero si le sumo 220 y 10, me quedaba, habíamos dicho, hoy cuando habíamos sumado, 4.930. Es casi la mitad de 10. Así que, si yo hiciera esa configuración de paralelo, me quedaría igual que acá. De hecho, voy a aprovechar para no perder tanto tiempo. Copiar acá y voy a borrarle los otros. Bueno, eso no es lo que quería. Ahora pégamelo por acá, por favor. Gracias, muy amable. Hacemos así, lo subimos un poquito. O no lo subimos un poquito. Sí, lo subimos un poquito. Bien. Esto vamos a borrarlo acá, vamos a poner que era el punto A. A. Acá me quedó un poco corrido, pero va a ser el B. Y esto lo vamos a borrar y vamos a decir, simplemente vamos a cambiar estas dos resistencias de acá. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar de lugar el 10.000 con el 220. Y vamos a ver si eso nos alcanza para cumplir con el requisito. Esto es a prueba y error, no lo estuve haciendo, sino que lo estuve leyendo y pensando cómo podemos dárselo, así que se van a entender si por ahí no da. Pero esto creo que es la forma más fácil de que nos dé, en realidad. 120 debería ser menor a 4.700, pero no tanto porque no es tan diferente. O sea, no es que sea, bueno, si en realidad es el doble. Y si calculamos, esto me da que 4.930 por 10.000 dividido 14.930 es igual a 3.302. Casi ideal para lo que me estaba pidiendo. 3.302 ohmios. Esto acá era 10K. Y este era 4.930. ¿Se entiende entonces cómo es la idea, cómo hay que jugar? Fíjense, si nos vemos, acá la mayor es menor a 3.310, poquito menor, pero menor exactamente. 3.200 es menor a 3.302, así que es correcto. Y estamos cumpliendo con el requisito. ¿Por qué? Y porque sabemos que 10.000 es el doble de 4.930, entonces va a ser esto menor a 4.900, pero no tan menor, no va a ser la mitad, como sería si fueran iguales. La mitad sería 2.450, no, 2.000, sí, 2.450, por ejemplo. Se va a parecer un poco al 4.700, de hecho va a estar en el más o menos 70%, 75%. Y bueno, acá tenemos nuestro 3.302 que cumple con la consigna, por lo tanto, está correcto. Este también estaba correcto. Y en el último, bueno, digamos que es el más, por ahí, fácil de hallar, o no, tal vez no, porque nos pide que tengamos 10.230, entre 10.200 y 10.230. Entonces, bueno, está en el orden de los 10.000, así que claramente el 10.000 va a estar en serie, pero no tanto mayor como para requerir el de 4.700, la resistencia del resistor de 4.700. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para empezar, vamos a poner la resistencia de 10K, que es la que sabemos que vamos a usar en serie. Me quedó muy larguito. Volvemos ahí. Esta va a ser la de 10K. Disculpen la letra horrible, no se van a salvar ninguna clase de letra horrible, por más que ponga mucho textito. 10.000. Y ahora vamos a ver cómo hacemos. Para empezar, la de 4.700 vamos a tener que anularla, porque pide usarla, pero no podemos ni ponerla en paralelo con el 10, porque perderíamos el 10, ni ponerla en serie, porque no se nos iría a 14.000. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a anular.
¿Y cómo lo vamos a anular? Vamos a hacerla un paralelo. ¿Por qué? Porque al ser mucho mayor que las otras dos, se va a anular y la resistencia total va a ser igual a las dos más chicas. Entonces, lo que podríamos hacer acá, ya que el máximo es 230, más de 10.000, podemos poner resistencia de 220 en serie con resistencia de 10, que nos va a dar una resistencia equivalente de 230 en realidad, y en paralelo a estas, la resistencia de 4700. ¿Por qué? Y porque es mucho mayor, por lo tanto va a ser un paralelo y se va a parecer mucho a 230, pero va a ser menor a 230. Y entonces yo creo que podría ser así, y nuestros puntos de medición serían acá el B, acá el A, acá yo lo pinté con colorcito rojo y estaba poniendo los bordes de medición con eso, así que se lo voy a cambiar. A, B, y es para que este punto es para que ustedes empiecen a jugar con las configuraciones y empiecen a ver cómo cambian los valores si ponen uno o ponen otro. Yo les digo acá que, más allá de lo que les vayamos diciendo, ustedes aprovechen a jugar y ver, a mí se me ocurrió que puede ser esta otra combinación y ver si da, porque por ahí no es la única combinación esta posible o esta. Estas son las que se me ocurren a mí y las que creo, y las que creo que son más obvias, por así decirlo. Puede no ser para nada obvio y que ustedes digan, ¿por qué hizo esto? Bueno, pues entonces les invito a que agarren y evalúen, prueben con sus ideas, prueben por ahí si no es su idea, pero prueben cambiar un valor por un lado y por otro, a ver qué pasa. Esto es todo prueba y error, es aprender taller laboratorio se hace con prácticas, se hace agarrando y poniendo valores en el simulador, o agarrando resistencias y pintándolas y midiéndolas con el multímetro, y así se aprende la materia, no hay otra forma. No es que van a agarrar un día, se van a despertar y van a decir, esto ya lo sé, sino que van a tener que agarrar y decir, bueno, vamos a aprender un poco de esto, y así de simple, no hay mucha más vuelta que darle. Esto vamos a simplificarlo como si fuera así, así, y así. Disculpen, está horrible, pero este necesita 3 dibujitos, así que voy a hacerlo un poco más rápido, para ya así pasar a los puntos un poco más interesantes. Este de acá, y bueno, como están en serie, estos los voy a dejar así, ya va a ser la resistencia equivalente. Q. Bien, esto es 10K, esto es 10K, esto es 230, porque es 220 más 10, uy, hablando de ser 30, uy, 230, esto es 4,7K, y ahora si yo hago el paralelo de 4700 por 230 dividido 4.930, esto me da 219. Entonces esta resistencia de acá es la equivalente al paralelo, vale 219 ohmios. Me falta el equivalente de acá. Y esto es equivalente a una única resistencia, equivalente, valga la redundancia, de 10.219 ohmios. Y si se fijan, cumple con el requisito de ser mayor que 200, o de 1200, y menor que 10.230. Por lo tanto, este ejercicio también es correcto. Y bueno, básicamente eso es para el TP1. Es cuestión de jugar, si se fijan, no hay mucho más vuelta que darle. Es cuestión de evaluar las configuraciones del paralelo, de la serie, y por eso yo quería que vieran cómo variaban las resistencias en conexión serie y paralelo, para que justamente puedan hacer este punto sin problemas y lo entiendan, porque acá pongo un paralelo con el de 220 con todas las otras, porque hago el paralelo acá con el de 10, porque acá pongo paralelo 4,7 con 230. Bueno, eso es para que lo vean, cualquier duda que tengan, lo van pausando cuando lo vayan reviendo, o me paran cuando voy explicando. Si tienen alguna duda me dicen ahora, si no pasamos al punto 2. Muy bien, asumo que no hay ninguna duda, pasamos al punto 2 entonces. Acá voy a agarrar, creo que es más fácil poner borrar el lienzo y listo. Chao.
Vamos con el punto 2, y esto es muy interesante porque habla de cómo funciona el multímetro. Vamos a hacer un nuevo recorte. Copiar, y acá vamos a poner pegar. Me lo pego muy chiquitito y vamos a agrandar. Bien. Medición con el multímetro. Les aviso que ahora sé si a las 1:30 por ahí se tenía que ir, pero podemos seguir por acá. Lo que sí les voy a pedir es que si tienen alguna duda, como sé si no va a estar en el chat, activen su micrófono y me la dicen oralmente, así yo la escucho y la resolvemos por acá o se las contesto directamente. Bien, vamos a ver si no hay ninguna cosa que tengan que saber por este momento. El chat tiene mensajes. Perfecto. Bueno. Ahí Ceci les da otra solución. Buenísimo, gracias Ceci. Bien, perfecto. Vamos ahora. Medición con multímetro. Y acá es donde es importante, nuevamente, el dibujito del multímetro. Tan cariñoso, yo le agarré cariño de dibujarlo tantas veces. ¿Cómo es un multímetro? Pero lo que vamos a hacer acá es analizar un multímetro por dentro. Vamos a poner esto así. Este dibujo lo voy a copiar 2 veces, 3 veces. 3 veces en realidad. Vamos a poner así. Y así. No me vas a hacer caso. Hazme caso. Gracias. Muchas gracias por hacerme caso. Vamos a agarrar acá. Este lo vamos a poner por acá. Y este lo vamos a agarrar y lo vamos a poner por acá. Muy bien. Esto vamos a decir que es un voltímetro. Se simboliza así un voltímetro en esquemas. Esto vamos a decir que es un ómetro. Y esto es un amperímetro. Y ahora vamos a ver la segunda parte de la importancia de lo que les decía hoy al principio. Cuando nosotros medimos con un voltímetro, el voltímetro mide en paralelo al componente, así vamos a poner acá el componente, y acá digamos que hay un componente N, bueno, un componente cualquiera, vamos a hacer un rectángulo porque puede ser cualquier componente, puede ser una resistencia, un capacitor, un inductor, a lo que se les ocurra, mide en paralelo. Se me está apagando la batería, esperen que voy a enchufar la compu. Muy bien, continuamos. El ómetro también mide en paralelo. Componente 2. De hecho, podría haber dejado el componente y copiado y pegado el dibujo, pero no importa. Disculpen la prolijidad de esto, es una cosa horrible. Y el amperímetro, si se acuerdan, estaba en serie. Acá seguía el componente. Y acá venía otra parte del circuito que no nos interesa. Pero el circuito seguía, o sea, estaba en serie. Esto lo voy a poner con texto porque es largo y no quiero ver tanto tiempo. Texto se conecta en serie. El amperímetro. Ya después corro todo un poquito para abajo, no se preocupen. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar 2 veces. La primera va a ir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a correr esto para abajo. Ahí. Esto vamos a ponerlo así y esto se conecta en paralelo, como ya hemos visto y como ya han hecho para los otros TPs. Se conecta en paralelo y esto se conecta también en paralelo. De hecho, el ómetro lo que hace es medir el voltaje, después hacer cositas. Paralelo. Bien. Bueno, el amperímetro se conecta en serie. Vamos a bajarlo porque siguen todos a la mismita altura. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Ustedes cuando hacen esto, lo que están haciendo es conectar un componente externo al circuito, pero ustedes quieren que afecte al circuito lo menos posible. Porque si medimos voltaje, no queremos que... o sea, ¿qué pasa? El multímetro dentro tiene ni más ni menos que una resistencia y otros componentes, bla, 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 por acá, todo por acá, un montón de cositas.
pero en fin tiene una resistencia interna. Se llama R sub I minúscula, porque es la resistencia interna del multímetro. ¿Qué pasa? Que, a ver si puedo copiarlo, porque de hecho tengo que usar para todo lo mismo. Bueno, necesito. Lo que pasa es eso, que tiene una resistencia interna. Pero no solo el voltímetro, sino que todo, o sea, el multímetro en sí tiene una resistencia interna. ¿Qué pasa? Tiene diferentes resistencias internas según lo que yo seleccione con la perilla. Lo que hago con la perilla en realidad es seleccionar resistencias internas que van a ir alternándose. Es como que tiene una llave. La perilla es una llave, esto es una llave acá. Yo después tengo distintas llavecitas acá, distintos interruptores o selectores, por así decirlo, con los cuales se va a conectar esa perilla. Esta perilla supongo que puede ir conectada acá, o acá, o acá, o acá. Y acá después que tengo resistencias. Una resistencia por acá, otra resistencia por acá, otra por acá, otra por acá, y así para cada sector que tiene la perilla para conectarse. ¿Y qué pasa? Bueno, que ese valor de la resistencia interna varía según la configuración que yo le dé. Si yo lo uso para hacer un voltímetro, lo que quiero es que me afecte lo menos posible al circuito, o sea que menos que posible al componente. Si yo lo que voy a medir es voltaje, quiero que el voltaje que caiga sea todo en la resistencia. Al estar en paralelo, no hay problema, va a caer lo mismo. Pero yo no quiero afectar el valor de la resistencia que estoy midiendo. ¿Qué pasa? Si yo conecto dos resistencias, si fijan, o sea, esto sale a la punta 1, este es un bracito, este es el otro cablecito, no sé si se entiende, voy a ponerlo con colorcitos como lo ponía antes. Esta es la punta negativa de medición y esta es la punta positiva de medición, que son las que salen del voltímetro. Esto es un más, eso no es un más, pero esto sí es un más, y esto es un menos. Entonces lo que estoy haciendo es estoy poniendo en paralelo dos resistencias. O sea, se conecta en paralelo, pero lo que estoy haciendo es un paralelo de resistencia, o sea, literalmente es un paralelo. Voy a subir un poquito. Entonces yo lo que estoy dejando acá es una resistencia. Seleccioname el lápiz, por favor, gracias. Una resistencia I o RI en paralelo a mi resistencia de interés. Este componente pasó a ser una resistencia. R. ¿Y qué pasa? Si yo tengo un paralelo de resistencias, yo quiero que R mantenga su valor. O sea, yo quiero que esto sea equivalente a una resistencia equivalente Q igual a R, o al menos lo más similar posible a R. ¿Cómo hago esto? Y bueno, por propiedades de paralelo, RI tiene que ser, vamos a poner acá, que RI tiene que ser mucho mayor que R. Te voy a usar una resistencia muy, muy, muy grande. ¿Qué es muy, muy grande? Bueno, en los voltímetros o multímetros comerciales, la RI del paralelo este va a estar aproximadamente cerca de los 10 megaohmios. O mejor dicho, de los 2 megaohmios. Pero creo que algunas tienen 2 megaohmios. Vamos a poner 2 megaohmios. En el ómetro pasa exactamente lo mismo. Idem, pero idem al voltímetro. ¿Por qué? Y porque yo estoy viendo en paralelo. Entonces pasa exactamente lo mismo. Yo quiero que no se modifique la resistencia. ¿Por qué? Porque si cambia la resistencia equivalente,
cambia la caída de voltaje. Fíjense si está en una serie, por ejemplo, en una serie con otro componente, si yo disminuyo esta resistencia R por una más pequeña, porque RI se parece a R y se hace más pequeña, va a caer más voltaje acá del que estaba cayendo. ¿Se acuerdan que era proporcional? Era directamente proporcional. Entonces yo no puedo modificar mi valor de resistencia R. Necesito que sea lo más parecido posible. Idem al voltímetro. En mi ómetro pasa lo mismo, porque estoy conectando en paralelo. En el amperímetro, lo que pasa es lo contrario. Quienes sean muy perspicaces, o tal vez no tan perspicaces, pero se hayan dado cuenta, por lo general, voltaje y corriente no solo son inversamente proporcionales, sino que además, perdón, son directamente proporcionales, pero no se comportan inversas en los circuitos, sino que además las conexiones de serie paralelos son generalmente invertidas sus relaciones. El voltaje se mide en paralelo, pues los amperes, la corriente se mide en serie. Acá necesito una resistencia muy grande para no afectar. Bueno, pues acá voy a necesitar una resistencia muy, muy pequeña. ¿Por qué? Por lo mismo que antes. Yo no puedo afectar, si está conectado en serie, estoy afectando la rama. ¿Se acuerdan cuando teníamos un paralelo? Que teníamos un componente acá y otro componente acá. Pues supongo que yo estoy agregando acá con el amperímetro una segunda resistencia, RI. Esta es mi R de interés y esta es una R cualquiera que viene en el circuito. Yo no puedo afectar y decir, yo quiero que esto en realidad sea lo más parecido a esto, a lo que yo tengo sin mi amperímetro. Yo no quiero que mi amperímetro afecte la medición, sino que quiero que toda la corriente que pasaba, supongan que la corriente viene por acá, bueno, pues yo lo ponía con color a la corriente. Supongan que la corriente viene y llega al paralelo este. Y se va por acá y después se va por allá. Supongo que acá hay un cablecito más que es rojo. Sale por acá y se va para allá. Yo quiero que la corriente que se va a bifurcar acá, pasa una por acá y otra por acá, si yo mido la que pasa por R, si yo le agrego una RI lo suficientemente grande, me va a afectar la medición. ¿Por qué me la va a afectar? Y porque estoy agregando ohmios a la rama esta. Y acuérdense que si yo tengo una rama con más ohmios que la otra, va a pasar menos corriente. Y así no sea mucho, y así no sea más grande, pero al cambiarse la relación, va a cambiarse la relación de corrientes. Y eso es lo que yo no quiero que pase. Entonces, lo que tengo en un amperímetro es una resistencia interna muy, muy pequeña, para que no haya una caída de voltaje en el amperímetro o que me afecte la intensidad de corriente. Y entonces esta RI que está dentro del multímetro es muy pequeña, pero ¿cuánto es muy pequeña? Y por lo general de 100 ohmios. Y no me va a entrar el 100, esto sí no va a entrar, así que tendré que correrlo. Ahí. Y esto es alrededor de 100 ohmios. ¿Qué pasa? Pues que ahora me piden que yo analice 3 casos. O en este caso uno solo. Ah, bueno. Qué sencillez. No, ahí está. Si se mide el resistor, acá tengo un punto por acá. Y bueno, vamos a ver. Dice, un estudiante mide la resistencia de su cuerpo tomando las puntas de un ohmímetro entre sus pulgares y lee un valor de 4,52 megaohmios. Luego, toma un resistor de 5,2 megaohmios para medirlo, pero apoya ambos pulgares sobre los conductores de las preguntas de prueba. ¿Cambia el circuito de medición? Grafique. ¿Qué valor le da en la pantalla? Así que esto es el punto A. O sea, nuestra pregunta A, nuestra pregunta B, y dice, si al mismo modo mide un resistor de 220, ¿cuánto indicará el instrumento? C. Tome un multímetro y registre su propia resistencia interna. Bueno, esto está interesante, está muy bueno. Alguien está entrando a la llamada. Bienvenida. Bien, entonces, una vez visto esto, dice que el estudiante mide su cuerpo, o sea, se pone la persona en paralelo. Voy a buscar una personita muy rápidamente.
Disculpen la prolijidad súper alta. Pero bueno, lo importante es que tiene sus manos acá. Un brazo súper largo y un brazo súper corto. Y tiene acá un multímetro, del cual conecto una punta a una mano, la otra punta a la otra mano, y terminó midiendo 4,52 megaohmios. Perfecto. Sabemos que esta persona en realidad se puede representar como una resistencia, porque todo es equivalente a una resistencia, de 4,52 megaohmios. Todo esto yo lo puedo borrar porque era simplemente para mostrarles y contarles que el multímetro tiene 2 megaohmios y el otro tiene 100 ohmios. Después, generalmente, capaz en el TP4 es donde les preguntan qué pasa cuando miden el voltaje de una resistencia de 10 megaohmios, esto es un spoiler, y la corriente de una resistencia de 100. Y es como que se afectan porque son muy parecidos los valores. Bueno, la persona se puede representar como una resistencia equivalente de 4,52 megaohmios. No sé si Ceci está todavía. Quiero ver esto. Déjenme ver. No, Ceci ya se fue. Perfecto. Así que acuérdense que si tienen alguna duda, me hablan por micrófono. Bueno, la persona es equivalente a una resistencia de 4,52 megaohmios. Ahora, tenemos en nuestro resistor que dice que va a medir el chico, que es de, o la chica, un estudiante, de 5,2 megaohmios. Valor comercial, 52. Elevado a la 52 elevado a la 5 megaohmios. Y dice que mide con el multímetro punta positiva. Acuérdense que el ómetro no tiene positivo y negativo, pero bueno, es una punta roja y una punta negra. Y acá el negativo. Pero ¿qué pasa? Dice que para medirlo apoya ambos pulgares sobre los conductores de las puntas de prueba. ¿Qué está pasando? Que a nuestro circuito de medición inicial se le agregó una resistencia en paralelo. ¿Por qué? Porque está apoyando ambos pulgares y dice que al hacer eso en el multímetro midió 4,52 megaohmios. Así que no está haciendo otra cosa que poner en paralelo una resistencia de 4,52 megaohmios. ¿Qué pasa? Si la resistencia del cuerpo fuera muy grande, mucho mayor que una resistencia que están midiendo, si por ejemplo esta resistencia en vez de ser de 5,2 fuera de, qué sé yo, 200, no es un valor que me sé, pero digamos 200 ohmios, no hay problema, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque 4,52 megaohmios es muchísimo mayor que 200. Es prácticamente, o sea, el paralelo este va a dar prácticamente igual a la resistencia que estoy midiendo. Por eso es que generalmente uno no se da cuenta de esto cuando mide valores chicos de resistencia. Ahora, ¿qué pasa? Yo no tengo 200 ohmios. Tengo 5,2 megaohmios. Es muy similar el valor al paralelo de mi cuerpo. ¿Y qué pasó con esto? Que en realidad lo que voy a estar midiendo con el tester es una resistencia equivalente en paralelo, o sea, una resistencia equivalente al paralelo de ambas resistencias. Voy a estar midiendo punta positiva por acá, punta negativa por acá, punta positiva por acá. Una resistencia equivalente, RP, de paralelo. Y RP, disculpen, la respuesta es esta. ¿Cómo cambia el circuito de medición? Y se le agrega en paralelo, esto es el punto A. Se le agrega en paralelo una resistencia de 4,52 megaohmios. ¿Cambia? Sí. Grafique esto. ¿Qué valor le dará en pantalla? Esto es el B. Y mi resistencia en paralelo, ¿cuánto mide? Pues lo calculamos. Y me va a dar algo así como 4,52 por 10 a la 6 por
5.2 por 10 a la 6. Todo esto dividido 4.52 más 5,2, esto es 9,72 por 10 a la 6. Esto me da un valor de 2,42 megaohmios. Lo cual tiene sentido, es casi la mitad, y yo le puse en paralelo una resistencia muy similar, casi la misma. Entonces que tengo casi la mitad de la medición. Imagínense que ustedes están midiendo un resistor de 100 ohmios y cuando ponen el tester les mide 10, les mide 50. Por más tolerancia que tenga, es un error demasiado grande. Y sin embargo puede pasar. Así que tienen que estar muy atentos al medir, sobre todo resistencias grandes, de no tocar con los pulgares esto, o al menos si no tener, no sé, algún elemento no conductor como puede ser unos guantes, que no transmitan electricidad, entonces no están conectándose al circuito. ¿Por qué? Porque la medición se me fue, disculpa la expresión, al carajo. Bien, dice, del mismo modo mide un resistor de 220 ohmios. ¿Cuánto indicará el instrumento? Y bueno, en este caso, en el C, nos pasa la prueba por absurdo. O por absurdo no, la prueba por contrastación, por así decirlo. Cuando yo puse una resistencia muy grande, al tener una resistencia muy grande en paralelo, me dio la mitad. Ahora pasa lo contrario, esta resistencia es muy, muy chica. Entonces, mi resistencia en paralelo, si la resistencia de interés, espera, no voy a revertir el dibujo del paralelo, voy a poner directamente el paralelo, dice que el paralelo, o sea, sería lo mismo, pero en vez de esto le pongo 220. Es como el ejemplo que puse en rojo arriba. El paralelo sería 220 por 4.52 por 10 a la 6, dividido, esto sería 4.740. No, 4 millones, 4 esto sería dividido, 4 millones, 520.220. Y esto me da un valor de 219,99. Lo cual me viene excelente para que vean lo mucho que se parece, y en realidad es 98,929226, o sea, es como incluso más similar aún, que es prácticamente, se puede poner 220. Y es como les decía yo al principio de la clase, que un paralelo con resistencias muy, muy diferentes, esto fíjense, 4.500.000 comparado con 220, es nada. 220 es nada, literalmente ni siquiera, si lo grafico en megaohms, ni siquiera puedo ponerlo, los 220. Y así se nota en el paralelo que literalmente se parece demasiado, casi directamente es 220. Y eso es la parte del punto 2. Bueno, toma un multímetro, registre su propia resistencia interna, queda para la anécdota porque no hay... Bueno, quien tenga un multímetro puede hacerlo, y si no, bueno, no hay mucha forma de hacerlo siempre. Ahora, punto 3, 4 y 5. Bien. Quiero que hagamos el 5, porque es teórico, no es práctico, es rápido. Y después sí vemos el 3 y el 4, que son más interesantes en cuanto a la parte práctica. Uy, eso no. Interesante en cuanto a la parte práctica, no sé si llegaremos a todo el 3. Yo no tengo problema en quedarme un ratito más de las 5, no sé ustedes. Cualquier persona que tenga algún tema me lo dice. Recuerden que tienen por defecto los micrófonos desactivados, pero alguien me está escribiendo mucho en el WhatsApp. Estimo que es uno de ustedes, así que le voy a decir, por favor, ya después le contesto. De hecho, Milagros, no sé si está, pero bueno, después les contesto. Perfecto. Ahora sí. Bueno, punto 5. Espero voy a silenciar WhatsApp porque está molestando mucho el ruidito ese. Silenciar el sitio y ahora sí. Continuamos. El punto 5 dice, tacha lo que no corresponde respecto a los circuitos puramente resistivos y dice,
Cuando todos sus componentes se encuentran conectados en un mismo paralelo, la resistencia total es mayor, menor o igual a la menor resistencia en paralelo. Bueno, esto ya lo vimos hasta el cansancio, se los repetí mucho, pero los profes quieren que les quede claro. ¿Por qué? Porque no les explicaron en clase todo esto. Bueno, seguramente se lo explicaron, pero yo hice hincapié en esta clase justamente por eso, como que queda muy obvio, pero bueno, es menor a la más pequeña. Dice, cuando todos sus componentes se encuentran conectados a la serie, la resistencia total es mayor, menor o igual a la suma algebraica de la resistencia de cada componente. En este caso es lo mismo. De hecho, por eso que estaba la calculación esa, no leí el punto 5 claramente. Bueno, es igual. Y dice, si tres resistores iguales se conectan en paralelo, la resistencia equivalente es mayor, menor o igual a un tercio de cada componente. Y este es un truco. ¿Por qué? Porque tres resistores iguales no es exactamente que vaya a dar un tercio. Ustedes piensan, si tengo dos es la mitad, si tengo tres es un tercio. Pues no es tan así. Fíjense que si tienen tres resistores en paralelo, queda feo, pero lo hago así nomás medio rápido para que se pueda ver el ejemplo. El ejemplo no el ejercicio. Recuerden que la fórmula del paralelo, que dice que esto es R1 por R2 sobre R1 más R2, y ahora vamos al texto. No, no te vayas, vuelve. Solo es válida para dos resistencias. Es obvio, ¿tiene dos términos? Sí. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo, o sea, lo voy a poner para que se entienda, no puedo poner R1 por R2 por R3 sobre, uy, bueno, esto va cada vez peor, sobre R1 más R2 más R3. Pues no, bajo ningún concepto. No se cumple, solo se pueden poner dos resistencias. Lo que sí se puede hacer es agrupar y decir que esto es lo mismo que una resistencia. Disculpen que el resumen para el otro lado no es lo habitual, pero es para no borrar nada. Supongamos que esto es así, y supongo que le ponemos nombres, esto es R1, esto es R2, y esto es R3. Esto sí se puede poner como, esperen, sí lo voy a borrar. Porque esta llavecita podría ponerla para acá, que tengo la fórmula, y de ahí se desprende que esto puede ser, sí, un paralelo entre la resistencia RT 1,2, eso es un 2, aunque no lo parezca, 2, en paralelo a una resistencia 3, que no es otra cosa que la R3. R3. Vamos a correr un poquito para abajo porque esto no me toma el lazo. Dame bola a mi lazo, por favor. Gracias. ¿Tomo todo? No, no me tomo la RP. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Y esto así, todo esto sí es equivalente a este circuito. Y acá entonces, ¿qué pasa? RP12, si dice que los tres son iguales, que que R1 es igual a R2 e igual a R3, entonces RP12 va a ser R1 sobre 2. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos el mismo valor, el paralelo da la mitad. R1 sobre 2. Pero esta es R3, que es igual a R1. Entonces, acá no vamos a tener un valor que va a ser menor a R1 medio
pero no sé qué tan menor. No estoy seguro de poder decir que es un tercio. A eso voy. Entonces podemos hacer el cálculo y decir que esto es R1 sobre 2 por R1 sobre R1 sobre 2 por R1, esto es 3 medios de R1. Y entonces ahora tenemos que R1 se va porque es una multiplicación, y tengo R1 sobre 2, saben que esto puede dar un tercio, toda la vuelta para decir lo mismo, pero bueno, no importa. Un tercio, no, sobre 2 sobre 3 medios, lo de abajo con lo de abajo, lo de arriba con lo de arriba, y esto me da punto como, bueno, puede ser más fácil verlo así, tal vez se ve más fácil así. Pongo el 3 y el 2 acá, esto así es más sencillo de verlo, pero como una fracción. Eh, y tengo R1 por 2, 2R1, sobre 2 por 3, 6, lo podemos poner directamente como 2 por 3, porque esto agarramos, tac, tac, y nos queda R1 sobre 3. Bien, entonces sí se puede decir, miren qué interesante, no lo había visto nunca, que 3 en paralelo es igual a un tercio. Así que podemos asumir que 4 en paralelo es igual a un cuarto, y así sucesivamente. Pero bueno, a lo que iba es que no se puede usar esta fórmula. Entonces podemos decir acá que es equivalente, es igual que un tercio de la resistencia de cada componente. ¿Pero por qué decimos esto? Porque hacemos el análisis matemático de la cuestión. Bien, eso era por el punto 5. ¿Alguna duda? A ver, esperen que reviso el chat, porque no sé si alguien escribió algo o si alguien tiene algo para decir. Parece que no. Bueno, acuérdense que cualquier duda que tengan me avisan por el micrófono. ¿Se entendió todo esto? Perfecto, voy a asumir que sí. Vamos con el punto 4, que es el segundo menos largo. Ahí llegó algo, no. ¿Sí? ¿No? ¿Mensaje? No, es un mensaje al WhatsApp. Lo voy a leer después. Bien, perfecto. Vamos con el punto 4. No, eso no era lo que tenía que hacer. Tenía que poner un recorte. Bien, punto 4. Es sencillito, es cortito. Cortito y al pie. Bien. Y en serio. Bueno, de hecho podemos poner los dos puntos. Aquí estamos. Y, y analizamos. Porque el 3 y el 4 creo que son los mismos valores, por eso. Bueno, ni siquiera. Copiar, pegar, desactivo esto, agrando esto. Muy bien, perfecto. El punto 4 vamos que es más fácil, vamos a verlo porque es más fácil después del punto 4. Dice que indique si se modifica la lectura del ómetro al pasar de la llave S de la posición 1 a la posición 2. Lo que nos dice prácticamente es que va a pasar así, ahí, y que esto de acá no va a estar más. Tic, tic. Bueno, pues ¿qué va a pasar entonces? Que lo que antes era un circuito, supongamos que acá está el ómetro, el ómetro y se conecta con lo que sería una resistencia R1 que está en paralelo. Los bornes de medición son estos de acá, A y B. Así que de ahí es donde voy a analizar todo. Voy a poner A, voy a poner B, y yo tenía una R1 acá, vamos a poner el número, no voy a escribir todas las R. Después salía una R5 acá, 5, que no llegaba a ningún lado, básicamente. Tenía una R2 acá que baja,
Y lo que tengo acá básicamente es un paralelo. Porque en el A llega R2 y... no, esperen, a ver. R2, todo esto está acá, pero nunca se cierra el circuito. Obviamente lo estoy diciendo con ustedes acá. Fíjense que todo esto es un circuito cerrado de resistencias que no vuelven al punto B. Y si no vuelven al punto B, lo único que va a medir mi ómetro es a la R1. Así que en el caso inicial en que la llave está en el punto 1, todo esto puedo calcular que sí que es una... Fíjense que el punto de partida, de inicio y de final se puede calcular como que es un paralelo entre R2 y R3 y R4, eso está bien, pero el tema es que nunca se terminan de conectar con R1, ni como cierre ni como nada. Entonces, no, no tenemos más resistencia que la R1 que estamos midiendo acá. En el caso de que la llave cierre el circuito y se corra para acá, y esto no, ahí sí tengo cierre del circuito. ¿Por qué? Porque este brazo va a quedar al aire, así que va a dejar de estar. Es como antes R5, que se dejaba de estar acá. Y lo que voy a tener es una resistencia R3, 4 y 5 en paralelo a R1. Así que vamos a poner acá, vamos a hacerlo un poquito más. Este es el caso 1, o el caso inicial, llave en posición 1. Vamos a ponerle L1. L2, tengo el ómetro, bueno, 1 mega, ahí está, que sale y llega a la R1 y en paralelo tiene una R3, 4 y 5. Y por muy poco que varíen las resistencias, el circuito va a variar. Así que la respuesta del 4 es sí. Tan solo eso es toda la respuesta que tiene que darle. La resistencia va a variar. ¿Por qué va a variar? Y porque antes solo medía R1, que era un circuito cerrado, que o sea, si venía una corriente para acá, circulaba por acá, pero nunca termina de entrar al punto B, así que no circulaba corriente por acá, esto estaba en una parte del circuito muerta, que estaba al aire, como pasa con la R2 acá. Voy a sacarle todo esto. Fíjense que acá lo que pasa en este momento es que en este punto cierra un circuito, una malla, pero que no tiene vuelta al punto B. Entonces no se cierra esa parte del circuito, esa parte queda al aire y no está en serie porque la resistencia paralelo, pónganle R2 con R3, 4, no termina de estar en serie con el ómetro, que es nuestro punto de medición. En cambio, al pasar la llave, se indica con una flechita cuando pasa la llave, al 5, ahí sí se cierra el circuito y vuelve al punto B, formándose el paralelo R1, 1, con R3, 4 y 5. Si quieren pueden probarlo en los simuladores, de hecho este gráfico es de Multisim, para verificar lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo, pero van a ver que es así. Si una rama de resistencias queda al aire, pues entonces no vale, no cuenta, y es lo que pasa, por ejemplo, con R2, que acá se descarta. ¿Por qué? Y porque R2 estaría como acá, saliendo al aire, puedo ponerlo para abajo, o como si fuera para arriba. Vamos a ponerlo para arriba porque no influye en el circuito, pero está al aire, ahí. No está conectado a nada. Si no está conectado a nada, no circula corriente y por lo tanto no afecta al circuito. Si no circula corriente, no cae voltaje y no afecta al circuito. Eso es todo por el punto 4. Y ahora sí, el punto más sabroso de todo, que es el 3. Y es por lo cual les pedí que nos quedemos un ratito más de las 5, porque esto sí es importante. Me gustaría saber si puedo redimensionarlo o no, así que voy a sacar un recorte nuevo del punto solo el 3. Copiamos, pegamos
Sacamos la parte de marcadores, ponemos acá, agrandamos. Recuerden que si tienen alguna duda, algún aporte, algo que quieran decir, activen su micrófono y me lo digan. No sé cuántos quedamos. Quedamos a 13 personas, ahí somos más que antes. Bien, no hay nada del chat, perfecto. Bien, dice, calcula el valor que indicará el ómetro, o sea, nuestro aparatito de acá. Entre los distintos bornes, grafique cómo se conecta el instrumento en cada caso y especifique la escala que debería seleccionarse. Bien, perfecto. Voy a tomarme el atrevimiento de hacer un segundo recorte, solo del recuadro, pero sin el recuadro, cosa de tener libertad para hacer los dibujitos de los cables y que todos podamos ver. Ahí creo que está bien. Ay, casi. Bueno, pero no me afecta, me sirve. Bien. Ve. Ay, rayos. Venga para acá. Crezca un poquito. Muy bien. Perfecto. Y ahora sí. Dice, calcula el valor. Bueno, grafique cómo se conecta el instrumento. Primero vamos a ver cómo se conecta el instrumento, después vamos a calcular qué es lo que está midiendo. Vamos a poner el A con color verde. El B vamos a usar cables de color azul. Y el C cables de color amarillo. Espero que se vea el amarillo, si no cambio. Uy, realmente se ve así gruesísimo. Bien, perfecto. El C, cables de color amarillo. Nos pide medir la resistencia entre el punto C y el punto D. Pues entonces, si queremos medir entre el punto C y el punto D, tenemos que poner un borne en el punto C, un borne de medición, y otro borne en el punto D. Tan sencillo como eso. No importa positivo y negativo, porque la resistividad no tiene positividad y negatividad. Y el circuito que vamos a tener que analizar va a ser como si lo viéramos desde acá. Esto es un ojito, supuestamente, indica el punto de vista. Ese es el ojito. Así lo haríamos, ya después lo vamos a analizar. Ahora, en el caso del B, nos pide entre A y D. Pues entonces nos vamos a hacer otra cosa que poner un punto de medición en el A y otro punto de medición en el D, que si se acuerdan es el mismo punto, así que vamos a sacar de acá. Y miren cómo me voy a aprovechar de la línea azul esa para usarla. Voy a decir que es acá. Bien, así quedaría el punto B. El punto C nos pide resistencia entre C y C. Pues la resistencia entre el punto C y C, el punto C es un punto eléctrico, es el mismo punto eléctrico, es acá. O sea, bueno, pongamos que es acá. Es este punto. Si yo mido los dos bornes en el mismo punto, voy a medir 0. ¿Por qué? Porque no estoy midiendo nada. Estoy conectado al mismo punto y entonces se pudiera medir a cable, pero ni siquiera porque se considera como un solo punto. Ustedes consideren como si tuvieran todas las resistencias pegadas, como si esto no existiera, como si eliminaran el vacío entre las resistencias y tuvieran las dos pegaditas. Pero el punto en que se tocan una con otra se llama punto C, que eso en realidad es lo que pasa en los circuitos físicos cuando empiezan a unir resistencias. Entonces el CC no se puede medir y me da 0 ohmios. O bueno, sí, bueno, 0 ohmios. ¿Por qué? Porque no se puede medir. En todo caso, lo que tendrían ahí sería un cortocircuito ahí, y vendría ese cortocircuito al punto C. O ambas puntas de medición, por ejemplo, al punto C. De hecho, podemos graficarlo para que se vea, pero sería una punta de medición acá y otra punta de medición acá. O sea que no estoy midiendo nada. Dicho esto, grafiquito del cable, que ustedes lo pueden hacer mucho más bonito, pero era para que lo vieran y que lo tuvieran. Sí podemos analizar el punto A, por ejemplo, que dice que tenemos, vamos a ponerla acá, A, dice que tenemos una resistencia, para empezar, bueno, ponemos bornes de medición acá. Tratamos de hacerlo alejado porque no sabemos que nos puede tocar entre medio. Este es el C y este es el D. Para empezar tenemos una resistencia R3 que está conectada con C y D. Y vamos a poner una resistencia R3 uniendo los bornes. Resistencia 3.
Luego, ¿qué tengo? Tengo un camino por fuera, y esto es una bifurcación, pero es un paralelo, y dice que desde C sale, vamos a hacer como si viéramos para acá, una R2 en serie con una R1. Nos olvidamos así de los otros bornes, ¿eh? Fíjense que, bueno, estos son los bornes de medición, pero no nos interesan. Una R6. Y luego están conectadas en serie con un paralelo. Esta es la maña, esto es lo interesante del taller, saber cómo ver de una forma de circuito a otra que sea más analizable. Eso van a tener que aprender a hacer, fíjense, o sea, así y acá. ¿Por qué no estas dos conectadas entre C y D? Y porque este punto es el mismo punto D. Entonces acá están conectadas en un punto, si quieren, F, o no sé, E, un punto E, el cual sería el punto E acá. Y está bueno marcarse los puntos si quieren para ver que estén correctos. Esto acá sería el punto B, este sería el punto A, acá. Ahí es el punto A, acá es el punto B, el punto C, el punto D, y acá es el punto E, por así decirlo. Estas dos resistencias están en paralelo, pero entre D y E, no están metidas en C. C lo único que tienen paralelo entre sí es la resistencia R3, por esto. Entonces esto puede ser, si quisieran hacerlo, acá en vez de hacerlo así, lo conectan acá y es como más fácil de ver que están en paralelo. Bien, esto esto vería el ohmmetro en el punto A. Ahora tenemos que saber cuánto está midiendo. Esta es nuestra resistencia 2, esta es nuestra resistencia 1, esta es nuestra resistencia 6, esta es la 5, si quieren, y esta es la 4. Bien, lo primero que tenemos que resolver es lo más simple. ¿Qué es lo más simple? Lo que se puede resolver ya. ¿Y qué podemos resolver ya? Vamos a poner esto de acá, este paralelo. El paralelo de 5 y 4 es inmediato, se puede resolver ahora. De la misma forma que la serie 2, 1 y 6, que también se puede resolver ya. Así que lo hacemos, y esto vamos a decir que es equivalente, a una resistencia R1, no, perdón, R3, que va a estar en paralelo con una serie de dos resistencias. Ups, vamos a ver si. Ahí, esta sería nuestra resistencia 3, esta sería 1, 2 y 6, y esta sería 4 y 5. Pueden pensarlo primero y después calcularlo, eso no hay problema. Calculo esta serie, y finalmente tengo una resistencia 3 en paralelo con una resistencia 1, 2, 4, 5, 6. Acá está el ómetro. Podemos decir que acá viene una punta, acá viene la otra del ómetro. Uy, qué feo. ¿Sí? Esto así y esto así. Y entonces esto sería igual a una resistencia total, no una resistencia, perdón, CD, porque no nos olvidemos que esto es C y que esto es D, que son nuestros puntos de interés en este caso, esto es D y esto es C, que es igual a, bueno, a lo que calculemos ahora. Voy a ver si puedo borrar esto. Total, ya se vio cómo conectarlo. Y lo voy a pasar para allá arriba, así puedo aprovechar para hacer cálculos. Esa me gustó dejarla aquí porque me es práctica para
indicar, así que esto vamos a deshacer y lo vamos a poner por acá. Muy bien. Y entonces vamos a decir que R 1, 2, 6, empezamos por los cálculos, es igual a R. Vamos a ponerlo con texto mejor, así no pierdo tiempo escribiendo y ustedes entienden más fácil. Texto. Bueno, poner una letra. Ahí, ahora sí. ¿Alguien puso algo? No entendí por qué están. Porfa, hablen porque si no, si no tengo que abrir el chat o algo así. No entendí por qué están en paralelo con R3. Bien. Están en paralelo con R3 porque R3 está entre bornes de C y D. Y si estás en bornes entre C y D, estás acá. Todo lo otro va a estar en paralelo porque fíjate, lo otro también se puede reducir como una única resistencia. Todo esto que está entre C y D, yo también puedo ponerlo como una resistencia. Reducir y buscar su equivalente, que va a ser esta, que de hecho acá no le puse el nombrecito, así que voy a poner el nombrecito. Este era 3, y esta es 1, 2, 4, 5 y 6. ¿Pero por qué están en paralelo? Porque yo estoy midiendo entre C y D, y entonces yo tengo que ver todo lo que haya entre C y D. ¿Qué tengo entre C y D? Bueno, para empezar, si yo hago un camino, pues esto voy por caminos. Vamos a borrar ese gran círculo que hice ahí. Y que era un círculo, pero es encierro de cosas. Y vemos, yo tengo que salir por los distintos caminos que unan C y D. ¿Cuántos caminos tengo? Bueno, pues tengo este camino, que me une C y D, en el cual que tengo la resistencia de R3. Por lo tanto, ya sé que entre C y D tengo que conectar a R3, solita. ¿Por qué? Porque solita me hace un camino que me cierra C y D. Luego, ¿qué otra forma tengo de llegar de C a D? Y bueno, puedo llegar por acá. Pero esto no es un camino único. ¿Por qué? Porque acá se bifurca. Entonces yo podría decir que esto es así y así. Se llama análisis de lazos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá un camino que une C y D, que lo único que tiene es R3. Y otro camino que une C y D, que es 3 conectadas juntitas y un paralelo de 2 caminos. ¿Por qué? Porque no puedo elegir ir por acá o por allá. La corriente va a llegar y va a circular así. Esto es como un análisis de corriente, como decían los paralelos, que la corriente sale de un lado y llega al otro. Bueno, la corriente va a ir por esta rama y después va a ir por esta rama y acá se va a bifurcar en 2 corrientes más chiquititas y al llegar acá se va a volver a unir esta, pero también llega esta, así que tengo la corriente total. Y por eso están en paralelo. Están en paralelo porque R3 conecta sola a C y D. Recuerden que esto también es el punto D, más visible, más gráfico. Este es el punto D también. Este, olvídense que es el punto D. Y entonces ahí se va a entender más fácil. Yo borro acá, me va a borrar la patita de la E. Sí, ahí, ahí. Entonces yo digo que este es el punto D. Este es mi punto de medición, yo le hago así y le hago así. Y ahora tengo mi punto D de medición. Es lo mismo, ¿por qué? Porque es el mismo punto eléctrico. Fíjense que esto es un cable, así que este punto y este punto es exactamente el mismo. Es como si yo midiera acá, este también es el punto D. Y esto acá también es el punto D. Y esto acá también es el punto D. Y esto acá también es el punto D. ¿Por qué? Porque es todo cable. Y todo cable se resume como nada. Es un punto eléctrico y esto es todo el mismo punto eléctrico. El punto eléctrico llamado punto D. En este esquema, claramente. Entonces yo agarro y analizo los caminos que circula la corriente o los caminos por donde puedo cerrar el circuito entre C y D y me encuentro que esto es el punto D, dijimos, este es el palito que sale para medir y estos de acá tachando esto para que no hubiera confusión. Entonces tengo, voy a ponerlo con verde o con amarillo, un camino por acá, camino 1. Y luego otro camino por acá, que va por acá, por acá, por acá, por acá, llega acá y acá se bifurca. Va a llegar hasta acá y hasta acá. Pero estos dos están en paralelo. O sea, los dos bifurcan a uno, pero se vuelven a unir. Así que están en paralelo y se pueden simplificar como un único camino que llega acá
y que es mi resistencia en paralelo 4,5. ¿Se entiende? Juli, papá. Genial, perfecto. Bueno, entonces, una vez analizado esto, podemos seguir con esto de los cálculos y decimos, yo había puesto un cartelito que se ha borrado, pero bueno. Entonces al final voy a tener este camino acá, así. Bueno, se borró el punto E, no importa. Yo voy a agarrar acá esto así, y voy a cerrar la patita E acá. Bien. Entonces vamos a decir con la herramienta de texto que RS, porque está en serie, 126 es igual a R1 más R2 más, dame bola, más R6. Y esto es igual a 4700 más 10.000 más 0,56 k ohm es 560 ohms. Y estos son 15.260 ohm, que es igual a 15,26 k ohm. Voy a girar un poquito para acá. Ahí estamos. Esta es nuestra resistencia en serie 1216. Ahora también puedo calcular el paralelo. Le puse las mayúsculas porque era más fácil poner la otra. 4,5, que es igual a R4 por R5 sobre R4 más R5. Y esto es igual a 3.300 por 49.000, esto se puede hacer mucho a 3.300, dividido 52.300. Y esto me da 3.091,78 ohms, que es igual a 3,09 k ohm. Bien, ya tenemos las dos primeras partes, que son esta de acá y esta de acá, que ya se simplificaron como 126 y 45. Ahora, vamos a ponerlo como si fuera un ítem 1, un ítem 2, un ítem 3 y un ítem 4. Esperemos que den bien las alturas. Bien, ahora procedemos a calcular la serie, resistencia en serie 126-45. O directamente yo le pongo R1245, 6. Y es más simple. Les ponía el paralelo y el serie para que se identificara que era una serie y un paralelo. Esto de vuelta, esto es una serie, pero no vale la pena poner tantas cosas en un título. Ya tenés todos los números, estás asumiendo que estás simplificando esas resistencias. Yo prefiero ponerlos así, que le voy poniendo R2, 1, 2, 6 en realidad. Ordenando los números sin identificar la conexión que es, porque ya la conexión que tengo la identifico con la cuenta que hago o en el gráfico. Si a ustedes les sirve, le ponen la S o la P, si no, se la sacan. Bien, si lo quisiera poner con letras, esto sería RS 126S P45. Perdón, RS S126 P45. Si se fijan, es larguísimo. Así que pueden ponerlo, yo prefiero ponerlo así. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Esto. Y entonces voy a tener R 126 más R 45. Y esto es igual a 15,26 más 3,09. 15.26 más 3,09. 18,71 kilo ohm. Y finalmente,
puedo calcular, déjame subirlo un poquito, ahí. Finalmente puedo calcular, acá hice la serie esta, puedo calcular finalmente el paralelo entre R3 y R1, 2, 4, 5, 6. Y puedo decirle RCD. Le pongo en minúscula para que nos quede todo en mayúscula, que es igual a R3, así, R3 por R1, 2, 4, 5, 6 sobre R3 más R1, 2, 4, 5, 6. Y esto nos da tanto como 3 vale 220, esto va a ser muy similar a 220, claramente, porque fíjense que esto vale 18.000. Pero bueno, tenemos 220 por 18.710 dividido 18.930. Y esto nos da 217,44 ohm. Y ese es nuestro valor de RCD. Verlo con verdecito porque... Bueno, no lo vamos a poner con verdecito. Si lo vamos a poner con verdecito, no me van a dar bola, no me des bola, no importa. Ni quería. Bien. Eso es lo que nos va a dar esto. Bien. Espero que se entienda. Y ahora vamos al RAD. Para esto voy a borrar, pero voy a borrar solo algunas partes. Esta. Son y 23. Para las y media terminamos. Más o menos la hora en que logramos empezar con todos. Así que estamos más o menos en el horario, las 2 horas de siempre. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden, por favor, no escribir en el chat porque no lo puedo ver. Como verán con esto que estoy compartiendo en pantalla, que no veo el chat. Pero hablan y yo los escucho. Y si no, pueden, si les surge la duda después de la clase, me pueden hablar a mí o le pueden hablar a Ceci, eso sin ningún problema. Estamos para ayudarles. Bien, me encantaría saber por qué esto no me lo toma. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Esto lo voy a dejar solo porque después editarle y ponerle los valores míos de la nueva medición. Bien, vamos a analizar entre A y D. O sea que vamos a ponernos y vamos a mirar con un ojito más o menos como por de acá. Y vamos a ver cuántos caminos nuevamente unen A y D. Así que podemos decir que tenemos acá un camino que viene por acá y se bifurca, como habíamos visto hoy. Y tenemos otro camino que une así. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner el punto A, el punto D, tal vez sea muy pequeña la distancia, y decimos, ¿por dónde arrancamos? Bueno, yo prefiero arrancar por la serie, que es más tranqui. Y ponemos 1, 2, 3, disculpen la desprolijidad asquerosa que tengo. Y luego tenemos una y un paralelo. Bien, y todo esto es el mismo punto D. Así que ahora sí podemos analizar. Vamos a ponerle nombres y decimos que esto es 1, 2, 3, esto es 6, esto es 4 y esto es 5. Y empezamos a calcular o a ver qué se puede reducir. Rápidamente vemos que tenemos un paralelo formado con sus dos puntas tocándose, así que es un paralelo que se puede calcular. También tenemos una serie de 3 componentes que se puede calcular rápidamente. No hay nada más, así que después decimos que acá tenemos A y D.
y van a estar conectados por una única resistencia acá, que es la resistencia serie 1, 2, 3, que va a estar en paralelo a una serie de dos componentes. Uy, este quedó muy largo. Ahí, que esto es equivalente a un paralelo de dos componentes bien. Quedó horrible esto. No. Bien, quedan dos paralelos y esto sí es igual a una resistencia equivalente R a D. Voy a ponerlo abajo, así puedo poner ahí al ladito el texto. R a D, que va a ser una única resistencia con el ohmmetro como lo había hecho hoy. Ahora voy a dibujar el ohmquita, entiéndalo así. Así, tac, 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 tac. Ahí y acá. Muy bien. Esto es nuestro punto A. Y esto es nuestro punto D. Bien. Entonces dijimos que esta era nuestra resistencia 1, 2, 3, que es una resistencia equivalente, no es una resistencia física, real. Tenemos nuestra resistencia 4, 5 y nuestra resistencia 6. Y lo que nos queda es hacer esa conexión serie. Y luego tenemos 4, 5 y 6 en paralelo a 1, 2 y 3. Bien. Y se calcula ese último paralelo. Muy bien. Así que ahora podemos nuevamente agarrar. Uy, no me sacó el coso. Nuevamente podemos agarrar y hacer los cálculos. Voy a borrar esto, lo único que yo quería era mantener el cuadro de texto. Bien, ¿qué vamos a empezar diciendo? ¿Qué podemos calcular al principio? Pues la serie y el paralelo. Si hay alguna duda, me fijo el chat, no pusieron nada. No. Bien, perfecto. R1, 2, 3, que es igual a R1 más R2 más R3, que es igual a algo, y una R4, 5, que es igual a, nuevamente, R4, ese lo habíamos calculado. Si yo vuelvo para atrás, la ganancia hacia el ingeniero segundo, y el control C y el control Z son sus mejores aliados. Excelente, sí me gusta. Ahí está. El 4, 5 ya está, así que esto va a ser R1, 2, 3. R1 más R2 más R3 es igual a algo, así que eso sí lo voy a borrar. Ese 4, 5 no. Esto de acá sí. Perfecto, ahora sí. 1, 2, 3 es igual a 10 k ohm, 4700, esto es 14700, y 220, esto es 14920. 14920 ohm es igual a 14,92 K ohm. Ahora sí, ya calculamos estos dos, podemos calcular la serie de R6 con R45, eso sería R456, que sería igual a R45 más R6. Y estos son 3,09 K ohm con 49 K ohm, esto es 52,09 K ohm. Lo voy a marcar. 456, que es la serie, es, no, perdón, R6 no vale 49, R6 vale 560. Mala mía. Muy mala mía. Esto era 3,09 más 0,56. Esto nos va a dar 3,09 más 0,56 K ohm, 3,65
kiloohmios. Y ahora sí se puede hacer el paralelo, que sería RAD, que va a ser igual a R123 por R por R456 sobre R123 más R456. Y esto, ¿a qué es igual? Pues lo veremos en un momento. Tenemos 14,92 kiloohmios en paralelo con 3,65 kiloohmios. Así que esto es 14,92 por, vamos a ponerlo directamente como 14.920, por 3.650, dividido 14.920 más 3.650. Esto me da un resultado de 2.932,58 ohmios. Es igual a 2,93 kiloohmios. Voy a tirarlo un poquito. Ahí. Y esos 2,93 kiloohmios son el resultado de RAD. No sé muy bien para qué dice esto. Ah, son las escalas del ómetro. Son las escalas en las que pueden seleccionar el ómetro para medir. Entonces, si tuvieran que hacer esto en físico y medirlo, pues en el R, borré el resultado de CD, no me acuerdo cuánto daba, pero bueno, en la escala correcta, por ejemplo, RAD es 2,93 kiloohmios, así que tendría que medirlo con la de 20 kiloohmios, porque es mayor a 2K, así que tendría que medirlo con la de 20. La otra, a ver cuánto daba, un paralelo muy similar a 220. Pues entonces tendrían que medirlo con la de 2000, porque es mayor a 200. RCC no se puede medir porque no vería nada, literalmente estaría puenteado. Gráficamente esto sería, bórrate. Gráficamente RCC sería el ómetro, con la flechita para acá, saliendo al punto C, puenteado con el punto C porque es el mismo punto, y terminado acá. Por lo tanto, mediría 0 ohmios porque no hay nada que medir. Y eso es todo por parte del punto 3, chicos. O sea, y por parte básicamente del TP3. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultar, algo que quieran preguntar. Hablen ahora o callen para siempre porque no tengo mucho más. Eso es todo por hoy si quieren. Les comento que el viernes con Ceci vamos a estar explicando cómo utilizar los simuladores. Yo voy a explicar Multisim y ella va a explicar Tinkercad. Cualquier duda que tengan sobre esos... también esto. Sobre estos simuladores, nos pueden preguntar. Yo tengo más clara con Multisim, ellos tienen muy clara con Tinkercad. Así que estamos abiertos a sus consultas. Y bueno, eso nada más. Muchas gracias por asistir. No tengo cómo descargarlos a los simuladores. Bien. Háblame al privado y ahí te contesto, Octa. De hecho, Multisim no es necesario descargarlo. Yo les pasé al grupo de la 1.1, que es la que el profe les pidió que usen ese. Les mostré cómo se usa el online. El Multisim Online no necesita descargarse ni nada. Simplemente tienen que crearse una cuenta con su correo de la ONC y está todo listo. De nada, chicos. Nos vemos el viernes a las 3. Y dejo de grabar.